Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Luis González Vargas, soy médico cirujano y hoy vengo a platicarles un poco sobre generalidades del sistema óseo, iniciando principalmente sobre lo que es cabeza, cara y continuaremos posteriormente descendiendo hacia lo que es cuello y, y parte del tórax, miembros inferiores y superiores. ¿Entendido? Entonces, para empezar, sobre los huesos del cráneo vamos a hacer énfasis en que solamente estudiaremos lo que conforma lo que es la bóveda craneana. En esta bóveda craneana va a estar principalmente el órgano más importante, lo que es el cerebro, toda la trama vascular, los nervios que irriga lo que es el tallo cerebral y posterior veremos qué otras ramificaciones lo vascularizan o qué otras porciones está conformada la base o la bóveda craneana. Principalmente hablaremos sobre estos huesos, de los cuales van a ser 8 huesos. Uno, tenemos lo que es el hueso frontal, dos huesos que vienen siendo los huesos parietales, otros dos huesos que vienen siendo los huesos temporales, representando lo que es el techo y lo un poco vulgar serían lo que son las paredes, y lo que es la parte de la base del cráneo viene siendo lo que es el hueso occipital, parte del hueso esfenoides, el hueso etmoides y parte de los temporales, que ya había hablado de estos huesos que vienen siendo como las paredes que van a ir representando. ¿Entendido? Entonces, principalmente vamos a iniciar hablando sobre el hueso frontal. Este hueso va a estar caracterizado en la parte de frente, el mismo nombre lo dice, el hueso frontal va a estar sobre la unión suprafrontal. Vamos a ver algunas características con la unión de dos huesos parietales que ya les habíamos dicho. Entonces vamos un frontal y dos parietales, vamos 3 huesos, los temporales, de los cuales van a formar 5 huesos, un hueso occipital que va a formar la base del cráneo, el etmoides y el esfenoides. Todos estos huesos son sumamente importantes, pues, ya que forman la bóveda craneana. El hueso frontal, iniciando por este hueso, les repito, va a ser un hueso impar, es un hueso plano, es bastante fuerte este hueso, va a ser parte de los cuales van a proteger lo que son las órbitas de los ojos, que está complementado ahí sobre los huesos de la cara, y este hueso va a estar en la parte anterior del cráneo, como ya les había dicho, presenta una porción vertical superior que contribuye a la forma de la bóveda craneana. Sí, en cierta forma es la parte que nos da esa forma, esa frente, en algunas personas, en algunos sujetos anatómicos más pronunciados que otros y en algunos menos pronunciados. Y otra horizontal inferior que constituye la parte de la bóveda de las cavidades orbitarias, como les había dicho. Esa cavidad orbitaria va a estar conjuntamente por todos los huesos propios de la nariz, parte de la cara, parte del maxilar, entre otros, y van a dar una protección a la órbita o al ojo, hablando más vulgarmente sobre estos términos. En la zona anterior del cráneo, y que presenta esta superficie convexa anterior que corresponde a la frente, como les había comentado, y otra cóncava posterior que forma las fosas donde se albergan los lóbulos frontales. En la parte posterior, ahí es donde se van a alojar lo que son las partes de los senos frontales del cerebro.
Esta se une por detrás y por los lados de los huesos parietales, esfenoides y por debajo de los cigomáticos maxilares superior, huesos propios de la nariz, etmoides, y constituye el techo de la cavidad orbital. Acá es una representación ilustrativa donde nosotros vemos algunas terminologías que manejan principalmente por lo que es la bibliografía de Dr. Quirós. Acá yo creo que de más importancia es reconocer esta parte de la unión o de la sutura que une a los parietales. En la unidad 1 hablamos sobre sujeto anatómico, planos, cortes. Entonces ahí nosotros por ende sabemos que la sutura de entre los parietales y el frontal vamos a encontrar lo que es la sutura coronal. Por otra parte encontramos lo que es sumamente importante, lo que es la espina nasal, donde se van a estar agregando los huesos propios de la nariz, y como hablamos acá encontramos la prominencia, la escotadura supraorbitaria y parte de la órbita del ojo. Podemos encontrar aquí pues las apófisis del cigomático, de los cuales estamos hablando propios huesos de la cara, pero hay que saber relacionar principalmente cuáles son las uniones de este hueso frontal. Viéndolo por la parte de abajo encontramos la escotadura etmoidal. Esta parte sumamente recordar o valorar o consultarlo con su bibliografía si es que queda duda, porque más adelante, hablando del etmoides, vamos a ver la inserción que hace aquí el hueso del etmoidal. Vamos a encontrar otros surcos, otras espinas, otras escotaduras, donde principalmente se habla sobre la trama vascular, conductos o inervación de nervios, pero como recordamos estamos hablando solamente sobre sistema óseo. Una vez que tenemos entendido lo que es el hueso frontal, vamos a hablar sobre los dos huesos parietales. Este hueso sabemos que es un hueso par, son huesos planos, simétricos principalmente, y de forma cuadriláteral, abarcan la mayor parte de lo que es el techo de la bóveda craneana, y van a estar situados en la región lateral del cráneo, que se unen entre sí por su borde superior mediante una unión o una sutura, como ya habíamos hablado en el anterior, en la sutura que les hablé del frontal con los occipitales, es una sutura coronal, y aquí estamos hablando de dos huesos que se unen por una sutura sagital o intraparietal, que yo les sugiero que se queden con el término de la sutura sagital, ya que hablamos sobre esos cortes en planos anatómicos. Va a estar unido con el hueso frontal por la parte de adelante, con el occipital por la parte de atrás y con el temporal por la parte de abajo. La parte externa va a ser una parte convexa y es prominente y redonda, ¿no? Lógicamente vamos a ver lo que nos hace esa cabeza redonda. En esta ilustración vemos claramente cómo tenemos por la cara interna del parietal, nosotros al detallar más o al introducirnos más a la lectura bibliográfica, nosotros acá vamos a encontrar lo que es una impregnación vascular, ¿sale? Es importante porque pues aquí vemos toda la ramificación que vasculariza el cerebro y en las diferentes capas que rodean ese cerebro, porque más adelante o en otra materia hablaremos sobre esas capas, ¿no?
Entonces, por la parte anterior vemos la sutura coronal, por la parte superior, viéndola de forma abajo, vamos a encontrar la sutura sagital, y por la parte anterior vamos a encontrar la sutura occipito-parietal. ¿Entendido? Por la parte de abajo, aquí las vamos a encontrar. Vemos acá una representación gráfica de los parietales, tanto en esta representación como en esta representación, que es el hueso, tanto el frontal como los parietales son los más grandes, al igual en lo que representa lo que es el techo de la bóveda craneana. El próximo hueso estaremos hablando sobre el hueso temporal. Para mí en lo personal es un hueso muy complejo. Hay que estar bien al pendiente sobre este hueso, ya que para el fin que tú lo utilices, ya sea si eres otorrino, si eres cirujano, si eres terapeuta, pues yo creo que dependiendo de en qué lo apliques, le vas a dar la importancia. Para empezar, este hueso es un hueso, como les había dicho, es un hueso complejo que forma parte de la bóveda craneana y de la base del cráneo. Importante, este hueso está formando bóveda craneana y base del cráneo. Está formado por 3 partes, las cuales va a ser la concha, el peñasco y el hueso timpánico o mastoides. Contiene en su interior el aparato auditivo. Como les recordaba, para los que quieren hacer una especialidad de otorrino deben de estudiar bastante este hueso, ya que es sumamente importante, es un hueso del que van a estudiar de por vida. Este se va a articular con los huesos occipital, como les comenté, en la base del cráneo, por detrás, parietal por encima, en la parte de encima, y en la parte de delante, en las alas del esfenoides, que los vamos a ver más adelante. Súper importante, localizamos el temporal, donde van a estar de diferente color lo que les había comentado. La mastoides, que yo creo que es un tema muy importante, o es una apófisis sumamente importante, porque son de las principales complicaciones a futuro por la lesión del músculo externocleidomastoideo, ya que aquí es donde se inerva o se inserta este músculo. Vamos a encontrar lo que es el peñasco, la apófisis cigomática. En la parte anterior vamos a encontrar lo que es el maxilar, vamos a ver el cóndilo, y vamos a ver aquí, cuando lleguemos al tema de músculos, vamos a ver las inervaciones o inserciones, como les había comentado como un músculo que les comenté del externocleidomastoideo. ¿Sale? Entonces yo creo que es un hueso sumamente importante. Depende a dónde lo quieras enfocar, pero no lo dejes a la deriva, porque tiene muchas complicaciones si este hueso se llega a fracturar, ya sea por un traumatismo craneoencefálico secundario a un choque automovilístico, a un traumatismo por algún golpe o riña. Entonces hay que estar bien importantes con este hueso. Una vez que ya tenemos lo que es el techo del cráneo, vamos a ver lo que es la parte de la base. Entonces, el hueso occipital, este hueso va a ser un hueso único que forma la parte posterior e inferior de la cavidad craneal. Posee una superficie cóncava interna en la que se alojan los lóbulos occipitales del cerebro y el cerebelo. Ahí va a ser donde asientan este órgano principalmente. Y en él se abre un foramen occipital, o cuyos lados se encuentran los cóndilos encargados de articularse con el atlas o la primera cervical, punto de unión del cráneo con la columna vertebral, por lo que
por lo que sale del cráneo la médula espinal. Súper importante, la médula espinal, ¿sale? En los alrededores de dicho foramen se encuentra la apófisis yugular y la porción basilar, puntos de incisión de algunos músculos prevertebrales. Como sabemos, para sujetar ese cráneo o esa cabeza con el sostén de la columna, pues van a estar con ayuda de esos músculos. Bien, aquí vemos la imagen, una imagen representativa por la cara, una cara interna del occipital, donde comentamos que aquí se iba a asentar o a posicionar lo que es parte del cerebro, del cerebelo, y este agujero sumamente característico donde sale o desemboca lo que es la médula espinal, conocido como agujero magno. Yo creo que es sumamente importante recordar ese nombre. Posterior a esto, pues vamos a ver lo que son las eminencias circunforme, protuberancia occipital interna, cresta occipital interna, surcos transversos. Aquí vemos la sutura en el cual se van a insertar los parietales, los temporales, parte del esfenoides y, como les repito nuevamente, acá el temporal. Recuerden que el hueso temporal es un hueso muy complejo. Bien, para recordar, ya vimos lo que es el hueso frontal, dos parietales, dos temporales y el occipital. Vimos todo lo que es el techo y vamos sobre la base. El hueso etmoides, está situado delante del esfenoides, pero van muy de la mano porque están representando lo que es el piso de la bóveda craneana. Este hueso está situado en la parte anterior de la base del cráneo, como lo dice, anterior de la base del cráneo, por delante del hueso esfenoides e incrustado en la escotadura etmoidea del hueso frontal. Forma parte de las órbitas y de las fosas. Esquemáticamente consta de la lámina vertical o perpendicular, horizontal y dos masas laterales. Este hueso sumamente importante, ya que igual está aunado a múltiples lesiones por huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz no entran en lo que son huesos de la bóveda craneana. Acá vemos una imagen representativa, lo tenemos en la parte posterior de los huesos propios de la nariz. Va a estar por arriba del cuerpo del esfenoides y vamos a presentar lo que es la lámina más importante, la lámina orbital y demás protuberancias que existen en este hueso. Sumamente vascularizado, se van a encontrar nervios, arterias, venas, en el cuales van a estar muy comunicados con los huesos propios de la nariz, partes blandas de la nariz. Y por último está lo que es el hueso esfenoides. Es igual, un hueso impar, es un hueso irregular y es uno de los huesos que ocupa la parte central de la base del cráneo. Está encajado entre los huesos etmoides, como ya les había comentado, parte del frontal, temporal, occipital, y está formado por una masa central o cuerpo del esfenoides. En su parte anterior emite sus prolongaciones denominadas alas de esfenoides, o como algunos lo conocemos en algunas bibliografías, como hueso como alas de mariposa, que forman parte por su cara interna y en la cavidad orbitaria y por su cara externa en la fosa temporal. Acá vemos una representación muy padre, muy esquemática. Ojalá se logre ver en este video. Estamos localizando lo que son las alas del esfenoides, el piso o la base del esfenoides,
Acá bien claramente vemos el agujero magno, vemos el hueso occipital, vemos las suturas del occipital donde se va a sentar o a reposar lo que es el cerebelo y el cerebro, parte del temporal, conductos del oído interno y parte de la base de los lóbulos frontales acompañado del etmoides. En la parte posterior del esfenoides, vamos a ver bien claramente cómo representan acá las alas de mariposa, ¿no? Es figuradamente o vulgarmente como alas de mariposa. Entonces, muchos autores, compañeros, doctores, lo vemos muy característico así. En este hueso igual va a haber demasiados agujeros, va a estar el agujero oval, el agujero espinoso, va a haber apófisis, va a haber suturas, en el cual va a estar sumamente vascularizado, van a pasar o va a ser el paso de muchos nervios o pares craneales que van a irrigar a múltiples órganos. Y por esta parte sería el final de lo que es la bóveda craneana. Si tienes alguna duda o comentario, me gustaría que dejaras un comentario en la parte de abajo. Suerte, ojalá te haya servido.